Tengo atrapada una inmensa necesidad de crear. Parece que las ideas se estrellan unas contra otras con la imperiosa necesidad de salir, pero no están saliendo más allá. Pese a esta necesidad de la vida de la creatividad, viene la racionalidad de la rutina a poner un orden y a decir, a ver, necesitamos hacer comida, necesitamos limpiar la casa, lavar los platos, limpiar la refri y... ¿a qué hora de toda esa rutina creamos? Aunque siendo un examen de conciencia y la verdad que en mi trabajo tengo la posibilidad de crear, extraño crear desde el ser. El ser se siente hambriento de crear. Le he dado de comer muchos conocimientos, pero ¿para qué almacenar tantos conocimientos en el ser si no puedo compartirlos con los demás? Deseo crear, compartir. No soy tan amiga de las redes sociales. Quisiera hacerlo, pero el contenido que se dispersa por esos entramados me parece en la mayoría tan vacío. Y el contenido que no es vacío es acelerado, va todo tan rápido, con muchos estímulos, buscando llamar la atención e ir por más y más. A lo mejor le funciona para las masas, pero es agotador sobrestimular tanto a un ritmo tan acelerado. Hace poco la idea que se peleaba más por salir de mi cabeza es, extraño los blogs. Ni siquiera me creí realmente en la época de los blogs. Cuando estaba en su auge, yo estaba pequeña y realmente mi mayor interés era alimentar y jugar con mis neopets. Siempre me gustaron mucho las mascotas virtuales como conceptos. Bueno, volviendo al tema, extraño los blogs. Realmente no los extraño porque no los viví en su esencia, pero hubiera querido experimentarlo. Entrar a su cabeza por medio de su página, su muro digital. Leer en un solo lugar sus sentires y deseos más profundos. O simplemente que pensaron sobre X libro o X película. Hace poco terminé de leer La ventaja de ser invisible. Deseaba mucho escuchar a más personas hablando sobre el libro. Ya había leído el libro antes, en mi adolescencia. Recuerdo que me gustó mucho, pero no recordaba más allá de esa sensación. Además, una película puede ofuscar mucho el sentimiento inicial que te deja la lectura. En esta segunda revisitada al libro, me marcó de manera diferente. A lo mejor porque tengo una comprensión diferente del mundo desde hace 10 años para acá. Desde el inicio me dejó una sensación en el gusto diferente. La forma en la que redacta la lectura es a modo de cartas. Charlie, el protagonista, comienza escribiendo cartas a un alguien en que puede confiar. Ese alguien siendo el lector. Me gusta porque se nota el esfuerzo sutil pero progresivo que Charlie tiene conforme escribe las cartas, siendo que en un inicio las palabras que utiliza y la forma de escribir es un poco más desordenada y después va como afinándolo conforme avanza la lectura. Este detalle además se complementa con que Charlie le gusta mucho la literatura y su profesor de literatura, Bill, le exige a Charlie cada vez más en los ensayos que presenta. Pero no de una forma obligatoria de imponer esto a Charlie, sino más bien porque Charlie también lo disfruta. Tanto que se ve en la intencionalidad de Charlie en mejorar su escritura, además de la pasión y admiración que siente hacia los libros que devora, y que permite conocer este amor a través de las cartas que envía. Cuando terminé el libro me sentí con necesidad de compartir todas las sensaciones que me impregnó la lectura con alguien. Mi forma de compartir realmente es escuchar a alguien más hablando de ello. No soy creadora de contenido, ni soy de publicar en redes sociales. Fue así que me dirigí a YouTube a buscar las ventajas de ser invisible. Yo deseaba una hora de contenido de alguien hablando del tema. Al buscar me di cuenta que la mayoría de videos eran respecto a la película. Y los que analizan la película no me iban a hablar a detalle de cómo mejorar Charlie en su escritura. Yo quería a alguien más que también hubiera notado ese y otros sutiles detalles. Porque yo conozco la película y sé que no se encuentran muchos sutiles detalles. Por suerte encontré videos que se hablaran del libro, pero me di cuenta que no eran el análisis que esperaba, o más bien el que ansiaba. Tampoco desmeritaré los videos que hablaron sobre el libro, realmente sí los disfruté. Me gustó mucho sentir que compartía con alguien pedacitos del libro. Pero eran videos de 8 a 14 minutos, y la mitad del tiempo, si no es que más, se iban a encontrar un resumen del libro. Y no en hablar de él. Yo quería gente que hablara de él. Fue ahí que extrañé los blogs. Me pregunté si habría alguien en un blog que hubiera hablado sobre el libro y compartiera sus sentires y pensamientos más profundos que tenían sobre este. Sin embargo, no lo busqué. Solo me quedé con la sensación de extrañar. Extrañar algo que no viví. Quedarme solo con la sensación si habría alguien que dedicó toda una tarde, o tardes, a ordenar sus ideas y sentires respecto a lo que experimentó con el libro, o lo que sintió con el libro. Me imaginé a esa persona regresando de la escuela o colegio, sentado frente a un IBM en la tarde, escribiendo en esos teclados grandes, que cada tecla hacía ruido, esos de color blanco hueso,
y, no sé, publicando finalmente sus ideas a mitad de la noche en ese blog del 2007. Emocionado por recibir un comentario al cabo de 2 días en su entrada y respondiendo con toda la ilusión del mundo, forjando una relación más en esa comunidad virtual. Me dio envidia de la sana no poder ser una más en esa comunidad de blogs de aquella época. En el 2007 yo tenía 5 años, ni siquiera sabía leer, ni siquiera había creado aún mi Neopet, pero ahí estaba, en 2025, pensando en cómo sería ser una más en esa comunidad de blogs virtuales. Sé que a lo mejor puedo estar romantizando mucho cómo funcionaban los blogs en la época. A lo mejor no estaban llenos de análisis profundos. Era un espacio de preadolescentes, adolescentes y a lo mejor uno que otro adulto joven, a fin de cuentas. Seguro ninguno estaba comentando el cambio de escritura de Charlie en las ventajas de ser invisible. A lo mejor ni siquiera estaban hablando de este libro en particular. A lo mejor la comunidad de libros era muy pequeña. A lo mejor ni siquiera había comunidad de libros. Pero aquí estoy yo, pensando en ese adolescente de 14 años que se quedó fascinado tras terminar de leer Las ventajas de ser invisible en el recreo o en la salida del colegio, y al llegar a su casa en la tarde, fue corriendo a su computadora a escribir todo lo que había pensado y sentido cuando leyó el libro. Escribió, hasta que presionó el botón publicar. Y, de alguna manera, inmortalizó su esencia evocada por el libro en un blog digital, con todo el amor y pasión del mundo que un adolescente de 14 podría contener. Extraño que en la actualidad ya no le demos el tiempo que se merecen las cosas que importan. Extraño que ya no estén impregnadas de amor y pasión. Extraño que la inmediatez y la viralidad ha prevalecido por sobre lo realmente importante, lo realmente esencial. Hay un fragmento en El Principito que dice: lo esencial es invisible a los ojos. Es una frase muy bonita, pero ¿nos cuestionamos realmente qué es lo esencial? Hay otro fragmento en El Principito no tan recordado, en el que un vendedor ofrece pastillas para no tener sed. Las vende con la idea de que pasamos 8 minutos de nuestra vida bebiendo agua, y que con esa pastilla ya no será necesario gastar 8 minutos de nuestra vida en ello, y que podríamos invertir ese tiempo en hacer cosas más productivas. Pensamos que la idea de ser productivos es más importante que tomarse el tiempo para hacer las cosas que son realmente importantes, que son vitales. Ponemos por delante la idea que nos han impregnado en el ser de una productividad masiva, sin límites, poniendo estos ideales incluso por delante de la vida misma. En el ejemplo del Principito, esa fuente de vida está impregnada por el acto de beber agua. Sin embargo, en la vida moderna, la falta de vida por perseguir estos ideales se torna en otras formas. Comprar comida rápida en lugar de prepararla por nosotros mismos porque no hay tiempo y hay que utilizarlo de forma más productiva. Hay que apaciguar el dolor con una pastilla porque ¿para qué preocuparse por el grito interior de nuestro cuerpo cuando podemos simplemente apagarlo? ¿Para qué dormir si tenemos tantos pendientes que deberíamos estar haciendo? Aunque al final estas cosas por hacer se tornen en caer en un algoritmo de redes sociales que más que un descanso al cerebro se vuelven una fuente de agotamiento más. Pero priorizamos esto por encima de hacernos algo rico o sano de comer, o simplemente tomarnos el tiempo de respirar y tomar conciencia de nosotros mismos. Tampoco quiero romantizar la idea que venden en redes sociales de una vida ideal con yoga todas las mañanas y comida orgánica preparada desde cero. Sé que la salud y bienestar en este mundo puede parecer un privilegio, pero realmente no hay tiempo para la conciencia que viene desde el ser. Realmente no podemos tomarnos el tiempo simplemente de apagar por un rato la pantalla y hablar con nosotros mismos o los demás. ¿Acaso no hay tiempo para compartir con tus seres amados? ¿Acaso ni siquiera puedes escucharte a ti mismo? ¿Siquiera sabes cómo es esa voz desde el ser y la voz que habita en tu interior? Sé que las respuestas a esas preguntas pueden no ser sencillas, pero creo que si nos lo planteamos desde una esfera más sencilla como ¿cuál es mi color favorito? O ¿qué es lo que más me gustaba de mi casa cuando era pequeño? O ¿cómo sería si pudiera volar? Son preguntas que evocan más a nuestra experiencia e imaginación. Siento que los blogs eran un espacio de este diálogo de nosotros mismos para con los demás. Sé que un blog de el verde es mi color favorito porque me recuerda al verde de las hojas a lo mejor no era un boom en popularidad en la época. Bueno, sin demeritar lo excepcionales que son las plantas y la importancia de los receptores para hacer la fotosíntesis que en conjunto con el sol les permiten obtener nutrientes de vida. Pero bueno, era eso. Era compartir tu voz, era compartir tu experiencia de vida. A lo mejor yo simplemente quería compartir mi experiencia de la vida, de lo que las cartas de Charlie significaron para mí.
y estaba buscando que esta experiencia estuviese amplificada previamente por más personas en los recovecos del internet. A lo mejor solo estaba nostálgica por una experiencia no vivida. A lo mejor solo quería saber si alguien más había tenido una experiencia similar a la mía leyendo el libro. Y si era diferente, quería conocer esa otra mirada que tenía el otro. A lo mejor solo tenía la necesidad de crear atorada en la garganta, pero por lo menos me tomé el tiempo de escupir esa necesidad que tantas ganas tenía de salir y conocer el mundo. Extraño que la gente se tome el tiempo de hacer las cosas, de pensar, de sentir, de vivir. El relato del Principito con el vendedor de pastillas para no tener sed se condensa en la idea que se dice para sí mismo el Principito, en la que da a entender que si tuviera esos 8 minutos más en el día, los usaría para ir a buscar agua en un pozo cercano, porque disfruta el acto, simplemente porque disfruta el acto. Ah, este es el final.